La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Conoce más de la palabra de Dios junto al pastor Joel Flores. Aquí comienza Biblia Fácil. Y así comenzamos un nuevo capítulo de Biblia Fácil. Qué alegría poder saludarte a ti. Gracias por estar en sintonía de este programa de estudio bíblico, donde en esta temporada estamos fortaleciendo nuestra fe basada, como siempre, en evidencias. Bienvenido, bienvenida a un capítulo más. Nos alegra poder saludarte y qué bueno es que podamos estar unidos con este propósito lindo de poder compartir aquellas enseñanzas lindas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra, para poder responder de manera coherente e inteligente ante diversas preguntas que por allí se hacen cuestionando nuestra fe. Bienvenido, y quiero saludar a Aileen, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo estás, Aileen? Muy bien, Pastor Joel, qué gusto poder saludarlo y saludar a nuestros queridos amigos que van sumándose a nuestra programación. Gracias por estar con nosotros. Ten la seguridad que el día de hoy varias de tus dudas van a ser aclaradas a la luz de la Biblia, porque el tema de hoy está realmente interesante, así que quédate con nosotros, Pastor. Así es, y nosotros preparamos un material súper especial y está disponible para ti. Se trata del curso bíblico Evidencias. Y ¿sabes qué? Tú puedes solicitarlo ahora y puede estar en tu casa, en tus manos, para disfrutar de este material. Pastor Joel, amigos, yo tengo este material titulado precisamente Evidencias. Este material, este curso bíblico ha sido preparado con mucho cariño para ti, y este es el curso bíblico que estamos desarrollando en esta temporada aquí en Biblia Fácil. Tiene 14 capítulos mostrándote precisamente evidencias sobre muchos temas a la luz de la palabra de Dios. Este material está a tu disposición de forma totalmente gratuita. Es un regalo de nuevo tiempo para ti, así que tú puedes solicitarlo en este momento. ¿No es así, Pastor? Así es, y puedes hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el más 5512-98-100-1460. Te repito una vez más, más 5512-98-100-1460. Solicítalo ahora mismo y vas a disfrutar de este lindo material. Además, puedes ingresar a nuestro sitio web estudielabiblia.com, y allí también puedes disfrutar de este y de otros materiales que están a tu disposición. Una encuesta realizada en el Reino Unido consideró que el libro El origen de las especies de Charles Darwin, como texto académico, es el libro más influyente de los últimos tiempos. Y de hecho, ellos basaban aquí su encuesta, o aquellos que respondieron a la encuesta, mencionaron porque el libro de Charles Darwin, El origen de las especies, cambió el pensamiento occidental contemporáneo e inclusive influyó sobre la biología y la física. Y claro, al principio Darwin no dijo casi nada el lugar que ocupa el ser humano en su teoría evolutiva, porque su libro trata del origen de las especies, está hablando de animales en sí. Simplemente, al hablar acerca de la posición del ser humano dentro de su teoría, él escribió lo siguiente: se arrojará luz sobre el origen del hombre y su historia. Quedó allí, pero las implicaciones, sin embargo, eran muy claras, porque finalmente, al leer todo su libro, él da a entender de manera explícita que los seres humanos habían evolucionado de animales primitivos. Que ahí viene la pregunta que obviamente dividió mucho más el pensamiento. ¿De dónde venimos? ¿Realmente somos creación de Dios o somos el resultado de la evolución? Ese será nuestro tema de hoy, y como siempre, antes de buscar respuestas en la Biblia, buscamos a Dios en oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque hoy podemos estudiarla con libertad, y pedimos que tu Santo Espíritu pueda conducirnos al conocimiento de tu verdad. Que tu presencia nos acompañe y que hoy podamos tener la seguridad, la certeza para poder responder de manera coherente e inteligente a esta pregunta que muchos hoy se hacen: ¿de dónde venimos?
coloca la seguridad de que somos criaturas tuyas, que venimos de ti y que nuestro corazón solamente encontrará paz cuando volvemos a ti. Toma nuestro corazón, permítenos encontrar en tu palabra la respuesta que necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Comenzamos con este segmento listos para poder desarrollar el tema del día de hoy. Por cierto, hoy estaremos ya viendo el 8º tema en esta temporada titulada Evidencias aquí en Biblia Fácil. Para este capítulo, para este episodio, es una pregunta que definitivamente nos lleva a la reflexión. ¿De dónde venimos? Hoy vamos a hablar sobre creacionismo, sobre evolución. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto sobre el origen del ser humano. Y este, pastor, es un tema realmente interesante, incluso controversial, un tema que ha generado muchas dudas, teorías, especulaciones. Y la primera pregunta para ya arrancar es, ¿el ser humano fue creado con un propósito o venimos realmente de un proceso evolutivo? Es muy interesante, porque si nosotros creemos que venimos de la nada, pues vamos a la nada. Si nuestros antepasados fueron los primates, pues entonces no estamos condenados a vivir como animales toda la vida. Porque ¿qué moral tendríamos? Y hay tantas cuestiones allí por responder. Pero hablando acerca de este asunto, obviamente las mayores divergencias o las mayores preguntas levantan a aquellas personas que se apartan un poco de la fe y quieren racionalizar todo. Y como ya dijimos que nuestra fe se basa también en razones o en evidencias, también es racional, entonces buscaremos evidencias para ver de dónde es que venimos. ¿Sabes que en el año de 1871, Charles Darwin publicó el libro El origen del hombre? Esto es muy diferente a lo que publicó en 1859, El origen de las especies. En 1871, cuando publica el libro El origen del hombre, él argumentó lo siguiente: los seres humanos y los monos tenemos un ancestro en común por todas nuestras características. Y él escribe lo siguiente, que todos fuimos evolucionando en una secuencia de pasos graduales. Fue paso a paso. Entonces, la inteligencia y los cambios de estilo de vida serían el resultado de la selección natural. Y en esto se basó, obviamente, el libro. Él allí describía que nuestros antepasados originalmente pues habitaban en árboles, y luego ellos se habrían trasladado gradualmente para caminar en el suelo, siguiendo la línea de su pensamiento, según su hipótesis. Luego ya no caminaban en 4 patas, sino caminaban solamente en 2 pies. Luego se liberaron las manos porque comenzaron a fabricar objetos y más tarde comenzaron a fabricar herramientas. Entonces, ese habría sido el punto de partida para que la inteligencia comenzara a evolucionar. Presta atención. En esto se basa la teoría de la evolución y la respuesta que muchos académicos dan para decir cómo vinimos a la existencia. Entonces, supuestamente venimos a existir como producto de una evolución. Solo que vamos a seguir pensando en la misma línea racional, ¿correcto? Uno puede decir, qué bonito, está bien, yo lo acepto, está bien, sí, nos parecemos mucho, sí, tiene lógica. Pero vamos a seguir pensando en esa misma línea. ¿Dónde es donde muchos evolucionistas no saben qué responder? Allí vamos. Resulta que el modelo de evolución que Charles Darwin colocó allí en su libro dejó varios puntos sin explicar que ahora, infelizmente, nadie puede responder. Y eso obviamente que echaría a tierra la teoría de la evolución. Ahora, ¿cuál es eso? Por ejemplo, el origen del lenguaje humano. Préstame atención porque este es un asunto muy serio. ¿Cómo es que los seres humanos aprendieron a hablar si es que no había nadie quien los enseñe? ¿Cómo es que si nosotros descendemos de un primate o venimos del mismo lugar que los monos vinieron, la pregunta es, ¿cómo es que ellos comenzaron a hablar? ¿Y cuál fue la propuesta que Darwin colocó? Es que el lenguaje humano se originó en el canto de los pájaros que el ser humano comenzó a imitar. ¿Y sabes qué?
Obviamente que esto dio lugar a algo llamado protolenguaje musical. Solo que aunque esto es totalmente ridículo, ¿por qué razón? Porque hoy en día, nadie está dispuesto a defender esa idea. ¿Entiendes? O sea, cuando alguien dice, venimos del mono, venimos de un primate, estamos evolucionando en todo, la pregunta clave es, ¿cómo aprendimos a hablar? ¿Cómo se desarrolló el lenguaje? Ah, no, es que comenzamos a imitar a los pájaros. Los pájaros no hablan. ¿Comprendes? Entonces, por eso es que nadie, lo que Charles Darwin dijo sobre el protolenguaje musical, nadie lo defiende, porque es ridículo. Entonces, con eso echaría abajo la teoría de la evolución. Pero eso es apenas el comienzo. Sigamos, por ejemplo, investigando. Mira, han pasado casi 2 siglos y nadie ha colocado una propuesta en relación al lenguaje y la evolución humana. O sea, ¿cómo es que llegó el lenguaje cómo es que llegó a formar parte del lenguaje dentro de la evolución humana? No hay ninguna respuesta convincente, ni siquiera entre los académicos. ¿Qué cosa es lo que hay? Solo sugerencias. Y hay un asunto interesante. Un grupo de lingüistas dirigido por Noam Chomsky, que es una de las principales autoridades en el tema, no estamos hablando de alguien que está aprendiendo, un investigador y junto a un grupo de lingüistas, publicó una nota diciendo que las preguntas más fundamentales sobre el origen y la evolución de nuestra capacidad lingüística siguen siendo tan misteriosas como antes. O sea, no pueden explicar los evolucionistas cómo es que surgió el lenguaje. Y el problema aquí que divide a los lingüistas y los biólogos se vuelve complicado cuando nosotros profundizamos el núcleo de la esencia humana. Vamos a hacerlo un poquito más complicado este asunto. Ahora, esto no quiere decir que el origen del lenguaje sea un misterio para la evolución. Para la evolución es imposible explicar. ¿Comprendes? Imposible. ¿Por qué razón? Richard Leakey es uno de los paleoantropólogos evolucionistas más reconocidos. Y él dijo lo siguiente: cuando nos enfocamos en nuestros orígenes, nos enfocamos en el lenguaje. En muchos sentidos es el lenguaje que nos hace sentir humanos, porque el ser humano vivimos en el mundo de las palabras. Vivimos en nuestros pensamientos. ¿Pero qué cosas son nuestros pensamientos? Un conjunto de palabras. Nuestra imaginación, ¿qué cosa es? Un conjunto de palabras. Nuestra comunicación, ¿qué cosa es? Un conjunto de palabras. Entonces, no podemos separar el lenguaje de la naturaleza humana. Entonces, ahí viene la pregunta. ¿Cómo explicas el lenguaje dentro de la teoría de la evolución? ¿Cómo se explica eso? Más se complica aún el problema porque nosotros sabemos que nuestro cerebro obviamente es una sustancia material que produce algo abstracto como los pensamientos. Los pensamientos no se puede ver, es algo abstracto. ¿Quién lo produce? El cerebro. Y además, como ya dijimos, nosotros pensamos con palabras y para que existan palabras pues tiene que haber conexiones. Y allí surgen varias preguntas. ¿Qué cosa es lo que nació primero, el lenguaje o el pensamiento? Porque si se tratara de lenguaje, entonces la pregunta es ¿qué acto espontáneo le habrá dado lugar para desarrollar el pensamiento? Y si decimos que es el pensamiento, entonces ¿en qué idioma pensaron los antepasados? Es que no había un lenguaje. ¿Me entiendes? Hay una contradicción y una contraposición de ideas en este asunto. Bueno, el tema aquí se vuelve tan complicado, pero esto se puede resolver de una manera más simple. Y vayamos con la ciencia. Si la teoría de la evolución dice que es algo tan racional, algo tan lógico, sigamos con la línea de la lógica. Y sabes que este tema, al ser tan cuestionado y al no haber llegado a ningún rumbo, pues no queda otra que, para aquellos que son sinceros y abiertos, aceptar de que el ser humano tuvo que ser creado por alguien y tuvo que relacionarse con alguien, tuvo que conversar con alguien para aprender a desarrollar su inteligencia y su capacidad de poder hablar. Y ahí obviamente ¿a dónde vamos? Al Creador, a lo que la Biblia ya dice. Ahora fíjate, hay una teoría que afirma esto.
que es la teoría del periodo crítico. Es interesante conocer esta teoría. Según esta teoría, todo niño biológicamente es capaz de adquirir un idioma solamente hasta la pubertad. ¿Comprendes? O sea, el ser humano en la vida puede aprender varios idiomas, pero el primer idioma para poder hablar puede solamente aprenderlo hasta su pubertad. Es decir, después de este periodo, si no tiene interacción con otras personas que hablen, es imposible que pueda desarrollar el conocimiento lingüístico, inclusive teniendo todo el aparato físico para que hable. Puede tener boca, garganta, laringe, faringe, todo para poder hablar, pero no habla si es que no aprendió hasta su pubertad. ¿Qué cosa significa esto? Sin estímulos externos, que son las interacciones verbales, el ser humano no puede desarrollar por sí mismo un lenguaje. Necesita interacción. Entonces, vayamos a preguntar a los evolucionistas. Y la pregunta es, ¿cómo entonces comenzaron a hablar los monos y los seres humanos? ¿O en qué momento un mono se convirtió en ser humano y comenzó a hablar, si no había con quién hacerlo? ¿Cómo desarrolló la capacidad de poder dialogar? ¿Comprendes? Es allí donde se corta toda la ilusión de que venimos de la evolución. Porque ¿cómo explicas esto? Si es que una persona, si es que no aprendió a hablar hasta la pubertad, no más va a poder desarrollar esa capacidad de poder hablar. Entonces la pregunta es, en el proceso de evolución, ¿cómo surgió el lenguaje? Bueno, no es suficiente decir, no sabemos. Porque muchos cuando dicen, bueno, no sabemos. No es suficiente decir eso. Lo suficiente es llegar a la verdad. ¿Y cuál es el siguiente paso? Es aceptar de que somos creación de Dios. ¿Comprendes? Y apenas estamos colocando una de los puntos débiles que tiene la evolución. Hay otros puntos, obviamente. Por eso es que es tan coherente la fe. ¿Entiendes que en la fe no existen ese tipo de contradicciones? ¿Por qué razón? Porque la fe tiene evidencias, pero la fe es coherente y también es racional. Entonces, si alguien viene y me explica, no, somos resultado de la evolución, nuestros antepasados son los primates y venimos evolucionando, todo eso. Muy bien, una sola pregunta. ¿Cómo apareció el lenguaje? ¿Cómo se comunicaron? ¿Quién los enseñó si todo era producto de la evolución? Sí, está comprobado hoy científicamente que si una persona no puede hablar hasta la pubertad, no va a poder hablar. Entonces, ¿cómo surgió el lenguaje? El problema es que todos aquellos que estudian evolución hacen todo lo posible para poder sacar a Dios de la historia de la humanidad. Y al excluir a Dios, ellos prefieren creer en cualquier modelo, incluso en el principio de la casualidad, en lugar de creer en la causalidad, que hay alguien que causa todo esto. Y eso es muy triste, muy triste. ¿Sabes qué? Cierta vez un cristiano le dijo a un evolucionista ateo que el día en el que viera que los aviones aparecen de manera espontánea, o sea, que una pieza se junta con la otra y el avión comienza a volar, ese día va a considerar la teoría de la evolución. Y el ateo respondió, es que hay una diferencia, es que un avión es de un objeto inerte, pero nosotros somos seres vivos. Pero ahí se complica más, porque si lo que es inerte no se puede juntar, mucho más un ser vivo, un organismo vivo, porque un organismo vivo es inteligente. ¿Me entiendes que cuando se llega a un punto donde no hay respuesta, continúan rasgando por donde no pueden más con tal de salir de la situación? Por eso es que yo llamo que la fe es más coherente que las diversas teorías humanas. ¿Comprendes? Ahora, que alguien me diga, pues bueno, un objeto es diferente a lo que ocurrió, pues esto empeora las cosas. Porque para mí es más fácil imaginar en pensar que un avión se forme a pensar de que el universo se formó de la casualidad. ¿Comprendes? Ahora, las notas de Darwin obviamente tienen su valor. ¿En qué sentido? Él estudió los cambios que los seres humanos han adquirido en el tiempo y que se han generado modificaciones orgánicas, incluso variaciones en algunas especies. Eso es verdad. Correcto. Pero eso no le da autoridad para decir que nosotros venimos como resultado de la evolución. Ahora,
perfectamente demostrable, por ejemplo, en las ciencias naturales, como en el caso de las polillas moteadas, que han cambiado de color debido a la exposición, debido a agentes contaminantes, debido a las bacterias que vuelven resistentes al tratamiento de ciertos antibióticos. ¿Hay cambios? Claro que los hay. Pero eso no significa que yo soy resultado de una evolución. Entonces, cuando nosotros vamos a esta teoría, vemos cómo hay cosas que ellos no pueden responder. Es muy complicado para ellos mismos explicar sus presupuestos. Imagínate pensar que de una ave desciende un reptil. Imagínate pensar que de una especie mute para otra especie. Totalmente ilógico. Y obviamente, el surgimiento de los seres humanos va a la creación. Y esa creación tiene que ir a ese Dios creador que en el sexto día, según Génesis 1:26, dijo, hagamos al hombre. Ni el universo, ni el ser humano es resultado de la casualidad, ni de la evolución, ni de una explosión. Somos obra de Dios. Y la Biblia es clara y simple para resolver esa pregunta. Pastor, si bien la Biblia es clara y simple y usted nos está trayendo aquí evidencias de que realmente no somos producto de la casualidad, el ser humano ha sido creado propositalmente, gracias a Dios por eso, pero existen dudas sobre cómo surgió realmente la vida en el universo. Y yo pienso, y lo escuchaba y decía, realmente nuestra Tierra, nuestro planeta, el universo es tan complejo. ¿Será que realmente es el fruto de una explosión o de la casualidad? Nosotros ya hablamos exclusivamente, recuerdas, una lección sobre eso. Mas hoy queremos tocar algunos otros elementos que probablemente no hemos visto. ¿Sabes que hay diversas sugerencias para el origen de este universo? Obviamente, aquel que no cree en un Dios creador va a crear argumentos, filosofías, etc. Por ejemplo, la teoría de la evolución de las moléculas sostiene que allá en tiempos remotos habían elementos químicos en la Tierra que eran moléculas orgánicas, que esas moléculas allí originaron a los primeros seres vivos. Fíjate, los otros por allí están pensando de que la vida terrestre es el resultado de la realidad extraterrestre. Esto especialmente para los defensores de la panspermia cósmica, ¿no? Aquellos que dicen que el resultado de la vida aquí en la Tierra es el resultado de la vida extraterrestre. Para otros escépticos, obviamente, parece más fácil aceptar de que un cuadro se pintó solo a reconocer al autor de ese cuadro. Bueno, muchos investigadores suponen que la evolución es un hecho y que Dios ya no es necesario. Y hay muchos, inclusive con mucha pena y tristeza, vemos que dentro del mundo cristiano, inclusive el Papa Juan Pablo II, mencionó de que Dios pudo haber usado la evolución y que somos resultado de la evolución, totalmente fuera de un contexto bíblico y de un contexto de fe. Para muchos, por ejemplo, como el católico John, él discutió un sistema llamado naturalismo científico y dentro de su dogma, él decía que lo que realmente puede creerse y es real es lo que la ciencia dice. Solo que cuando vamos a la ciencia, vemos que no satisface su respuesta porque sus respuestas tienen contradicciones entre ellos mismos. Y cuando se les hace más preguntas, ya no pueden más responder, como ya lo vimos en la primera pregunta. Entonces, ¿no sería más lógico y racional pensar en un Dios creador? En que la vida existe por un propósito. Ahora, los seres humanos tienen dos opciones: o creer en la Biblia o creer en la mitología griega. Tú sabes que todo este asunto de evolución y del origen de la vida que vino de los extraterrestres y todo eso, esto no es moderno. Tú sabes que esto era un mito griego. Entonces a mí me da tanta tristeza que hay personas que dicen llamarse racionales que prefieren creer en un mito griego. ¿Y qué cosa decía la mitología griega? Por ejemplo, cuando leemos la Teofanía de Hesíodo, este poeta griego hablaba que después del caos, que era la más antigua de la conciencia divina, surgió Gaia. ¿Qué cosa era Gaia? La tierra. Y dice que se generó por sí misma. Y como si fuera un ser personal inteligente, Gaia creó a Urano. ¿Cuál sería Urano? El cielo. Y dice que lo rodeaba allí sexualmente y juntos fueron creando dioses y variedad de seres. ¿Te das cuenta que esta teoría de evolución y que todo apareció de la nada, y esto ya tiene
su origen en mitos. Entonces, para muchos es más fácil creer un mito que en lo que dice la Biblia. Y esta teoría se asemeja a la propuesta atea de un universo que se autogenera y de un ser humano que viene resultado de la evolución. O sea, la gente está creyendo mitos en lugar de algo coherente. Y claro que hay muchos estudiosos que tienen fe y son estudiosos y dicen así: qué pena y qué lástima que la ciencia se haya apartado tanto de la fe. Porque si la ciencia y la fe se unieran, trajeran respuestas concisas y precisas para todas las preguntas humanas. Pero qué triste es que algunos que dicen tener mayor conocimiento desprecien la fe y por despreciar la fe caigan en hoyos tan profundos que después no saben ni cómo salir. Pastor, hace instantes nada más, usted ya nos dio una pincelada y nos llevó a reflexionar sobre si el hombre fue creado o es el resultado de la evolución. Pero para nuestros amigos que nos están acompañando y para seguir dándoles evidencias bíblicas, ¿cuál es el modelo bíblico? La diferencia entre el modelo bíblico y el evolucionismo cuando hablamos del origen del ser humano. Sabes que los modelos son totalmente diferentes y tenemos que ir a la Biblia. En la Biblia encontramos algo precioso cuando se habla del origen del hombre. Génesis 1:26 dice que Dios formó al primer hombre y de Adán todos somos descendientes. Y el evolucionismo dice que somos el resultado de una serie de accidentes, pero la Biblia dice que Dios nos eligió para la vida. A mí me encanta lo que dice Salmos capítulo 139, versículo 16 al versículo 18. Allí dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosas me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande la suma de ellos. David está diciendo: tus ojos vieron cuando yo era apenas un embrión, cuando estaba en gestación. Y tú ya me conocías, tú ya sabías de mí. Quiero que prestes atención. La teoría de la evolución te lleva a pensar de que si tú desciendes de un animal, tu comportamiento tiene que ser de un animal. Si tú vienes de la nada, pues vas a la nada. La Biblia me enseña que tú y yo tenemos un propósito. Que nuestra existencia, por más difícil que haya sido desde nuestro comienzo, tiene un propósito divino. Muchas personas no encuentran ese sentido para su vida, probablemente porque se enteraron de que fueron un embarazo no deseado, fueron fruto de un embarazo no deseado, de que ellos fueron abandonados, que tuvieron un comienzo muy difícil. Sin embargo, la Biblia es clara de que aun cuando sea difícil tu comienzo, Dios tiene un propósito para la vida. Y tú jamás debes sentirte indeseado. ¿Por qué razón? Porque Dios te ama. Y antes de tu existencia, Él ya sabía de ti. Probablemente las circunstancias por las cuales viniste no fueron las mejores y te causaron muchos complejos y traumas en la vida. Pero jamás te sientas huérfano, porque tu Padre es Dios. Y Cristo deseó tanto tu existencia, pero no solo tu existencia, sino también tu eternidad. Por eso el libro de Colosenses 1:16 dice que fuimos creados por Dios y para Dios. Apartándonos de todas aquellas teorías que nos hacen sentir inútiles, animales, que vamos a la nada, que no tenemos propósito, comencemos a mirar la Biblia y veamos un propósito divino detrás de nuestra existencia. Y que aunque las circunstancias son tan desfavorables, podamos encontrar la razón de vivir en nuestro Creador. El ser humano salió de las manos de Dios y jamás será feliz dando la espalda a su Creador. Solo cuando vuelvas a tu Creador, tu vida tendrá sentido. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿A dónde vamos? Para Dios. Vive para Él. Y si tú estás dispuesto a aceptarlo en tu corazón, haz conmigo esta oración. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque a través de ella encontramos un propósito para la vida. Y frente a tantos argumentos humanos, preferimos creer por medio de la fe en ese Dios creador y sustentador. Gracias por las evidencias que también hoy reafirmaron nuestra fe de que venimos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amigos, sabiendo y teniendo la seguridad de que nuestra vida tiene un propósito en las manos de Dios, es que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel. Que Dios te bendiga y te guarde. Nos encontramos en el próximo programa de Biblia Fácil.
Así concluimos. Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.